Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy tenemos una historia fascinante. Uri y Lee, Tu Tieu, están construyendo una nueva vida en la granja, donde el aire fresco y la tranquilidad del campo les ofrecen la oportunidad de empezar de nuevo. Entre las tareas diarias, los exquisitos anguilas secas están siendo preparadas para crear platos únicos que reflejan la esencia de su nueva vida. Sin embargo, esto es solo el principio. Detrás de esta aparente calma, se esconden planes secretos y decisiones que podrían cambiarlo todo. ¿Lograrán encontrar la paz que buscan o estarán atrapados en una red de intrigas y desafíos? No te pierdas lo que sucederá a continuación. Acompáñame para descubrir cómo se desarrollará esta trama llena de emoción y sorpresas. En la tranquila granja, Uri y Lee Tu Tieu se encontraban ocupados en la preparación de deliciosos platillos a partir de las anguilas que Uri había atrapado y secado con tanto cuidado. Estaban de pie frente a la cocina, revisando con detalle las anguilas ya secas que ahora descansaban en frascos de vidrio, listos para ser almacenados y conservados para su uso futuro. El aire estaba impregnado con la fragancia de las anguilas secas, un olor que evocaba la tradición y el esfuerzo dedicado al proceso. Estas anguilas no solo servirían para una comida cotidiana, sino que podían transformarse en una variedad de platillos sabrosos. Podemos asarlas a la parrilla o cocinarlas con bambú agrio. Ambas opciones son excelentes, comentó Uri con una sonrisa satisfecha mirando cómo las anguilas brillaban bajo la luz cálida de la cocina. Su mirada reflejaba la satisfacción de haber logrado un producto tan delicioso con sus propias manos, después de todo el trabajo que había implicado. Tu Tieu, al escuchar a Uri, asintió, y juntos comenzaron a planificar las posibles formas de cocinarlas. El ambiente en la cocina era relajado y lleno de complicidad con la serenidad del campo como telón de fondo. Para ellos, estos momentos no solo representaban la preparación de la comida, sino también una oportunidad para disfrutar de la compañía mutua y la paz que les brindaba la vida en la granja. Después de terminar con el proceso de conservación de las anguilas, Uri comenzó a trazar los planes para construir un gallinero para Lee Tu Tieu. Sacó los planos que había preparado y comenzó a medir cuidadosamente el terreno donde se levantaría la estructura. Con el sol brillando suavemente sobre el campo, Uri se sumió en su tarea analizando las dimensiones y asegurándose de que todo estuviera en su lugar. «Creo que este terreno es perfecto para el gallinero. ¿Puedes hacerlo aquí?», preguntó Tu Tieu, mirando a Uri con una expresión llena de esperanza. Sus ojos brillaban de emoción, ya que sabía que este proyecto era otro paso hacia una vida más completa y autosuficiente en la granja. Uri, al ver el entusiasmo en los ojos de Tu Tieu, asintió con una sonrisa tranquila. «Sí, aquí será ideal», respondió mientras comenzaba a pensar en los detalles de la construcción. A continuación, Uri se dedicó a realizar algunos cálculos y a planificar cómo llevar a cabo el proyecto. Sabía que para que la estructura fuera sólida, el terreno debía estar completamente nivelado antes de empezar a levantar los postes y el techo del gallinero. Tomó nota de las medidas necesarias para asegurarse de que todo quedara bien asentado y preparado para la construcción. Trabajaron juntos paso a paso en cada parte del proceso. Desde nivelar el terreno hasta enterrar los postes y montar el techo del gallinero, cada tarea estaba marcada por esfuerzo y dedicación. Aunque el trabajo no era fácil, ambos se mantenían alegres y motivados, disfrutando cada momento como si fuera una pequeña victoria.
La labor no solo era física, sino también un reflejo de su compañerismo y el vínculo que se iba forjando con cada acción. El sol brillaba sobre ellos mientras las risas y las palabras de aliento se intercalaban con el sonido de las herramientas y el crujir de la madera. Uri, con su mente práctica y su experiencia en la construcción, guiaba los pasos de Tutieu, quien, aunque no tenía tanta experiencia, se mostraba decidido a aprender y a colaborar en todo lo que podía. Y no solo eso, Tutieu, con su paciencia y ternura, también estaba ahí para darle ánimos a Uri en los momentos de duda o cuando el cansancio amenazaba con hacerles bajar la guardia. Cada vez que Uri se sentía agotado o dudaba de algún paso, Tutieu estaba allí con una sonrisa y una palabra de aliento, recordándole que todo valdría la pena. El ambiente estaba lleno de una energía positiva y contagiosa. A medida que avanzaban en la construcción, ambos podían ver cómo su esfuerzo se transformaba en algo concreto, algo que representaba no solo trabajo, sino también sueños, metas compartidas y una nueva vida en la granja. Aunque cada tarea les tomaba tiempo y esfuerzo, lo que más les importaba era el sentimiento de estar creando algo juntos. Cada tabla que clavaban, cada poste que levantaban, era un símbolo de la vida que estaban construyendo, una vida en la que se apoyaban mutuamente y en la que cada éxito, por pequeño que fuera, se celebraba como una gran victoria. Tutieu no solo ayudaba, sino que también encontraba tiempo para hacer preguntas, aprender y sobre todo asegurarse de que Uri nunca se sintiera solo en el proceso. En los momentos de cansancio, cuando la fatiga comenzaba a ser más notoria, Tutieu le ofrecía palabras de ánimo que renovaban las fuerzas de Uri, dándole la confianza de que juntos podían con todo. Cada detalle del gallinero era testimonio de su esfuerzo, pero también de su amor y compromiso con la vida que habían decidido compartir. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay, tại trang trại Yên Bình, Tiểu Tiêu và Uri đang chuẩn bị cho những món ăn từ lươn mà Uri đã bẫy và sấy. Cả hai đứng trước bếp, kiểm tra những con lươn đã sấy khô, thả chúng vào bình thủy tinh để bảo quản. Lươn sấy không chỉ để ăn mà còn có thể chế biến nhiều món ngon khác. Lươn này có thể nướng hoặc là nấu măng chua cũng rất tuyệt, Uri chia sẻ. Sau khi hoàn tất việc bảo quản, Uri bắt đầu lên kế hoạch xây dựng chuồng gà cho Tự Tiêu. Anh lôi ra những bản vẽ và đo đạc khu đất nơi sẽ đặt chuồng. Em nghĩ khu đất này sẽ rất hợp, anh có thể làm nó ở đây, Tử Tiêu nói, ánh mắt đầy mong đợi. Uri gật đầu, bắt đầu tính toán và lên kế hoạch chi tiết. Khu đất cần phải được san phẳng trước khi dựng cột và mái chuồng. Họ cùng nhau làm việc từ san đất, chôn cột. Dù công việc không hề nhẹ, nhưng cả hai vẫn luôn vui vẻ và hăng say. Uri và Tử Tiêu cùng nhau hoàn thiện từng chi tiết. Tử Tiêu không chỉ giúp đỡ mà còn động viên Uri khi anh gặp khó khăn. Họ cảm thấy tự hào về những gì đã làm được, cũng như cuộc sống mới mà họ đang cùng nhau xây dựng.